Hola chicos, nuevamente. Este es otro de los videos que ustedes pueden ver para tratar de aclarar los temas del ensayo que les estoy pidiendo. En el primer video les estaba hablando un poco rápidamente sobre Aristóteles, ¿no? En este segundo video les voy a hablar del segundo filósofo que les pedí en la primera parte de las biografías, que es Epicuro. Eh, la postura de Epicuro ética tiene que ver con un término, así como Aristóteles hablábamos de la felicidad que él le llama eudaimonía. Bueno, Epicuro a la ética va a tener un término para alcanzar esta felicidad que él le va a llamar aponía. ¿Qué es la aponía? Bueno, la aponía tiene que ver con una, ¿cómo decirlo? Una receta, una forma en la que Epicuro nos va a mencionar su postura ética. La postura ética de Epicuro tiene que ver con una ética, a diferencia un poco de Aristóteles, de esta ética más racional, de esta ética más basada en la práctica de virtudes. Epicuro nos va a decir que la ética tiene que ver también con los placeres. Pero aquí hay una pequeña distinción. Epicuro no entiende placer como un placer mundano, como un placer carnal, como un placer sensorial de llano, ¿no? Epicuro va a entender el placer como la ausencia del dolor, ¿ok? La ausencia del dolor es algo muy importante porque Epicuro no, lo que va a hacer es lo siguiente. Dentro del mundo existe siempre un choque entre contrarios. Existe el día porque existe la noche. Existe el bien porque existe el mal. Existe, no sé, lo blanco porque existe lo negro. ¿Ok? Pues bueno, existe la felicidad porque existe el dolor. Pero Epicuro va a decir, ¿qué tal si ese dolor en realidad no existiera? ¿Qué tal si nosotros hacemos una idea de algo que nos lastima cuando en realidad no existe? ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, el placer para Epicuro tiene que ver con eliminar el contrario del placer, que en este caso sería el dolor, el sufrimiento. Si yo elimino una parte, pues solo me quedo con una. Si yo eliminara, por ejemplo, la noche, o el día, solo me quedaría con el contrario, que sería la noche. Si yo por alguna razón pudiera eliminar el negro, solo me quedaría con el blanco, ¿ok? Digo, en este supuesto de que solamente hay dos contrarios. Si yo eliminara lo bueno, solamente me quedaría con lo malo. O al revés, si yo eliminara lo malo, solamente me quedaría con una postura de lo que es lo bueno. ¿Ok? Bueno, en este sentido, por ejemplo, Epicuro nos va a estar hablando de este placer como ausencia del dolor, como la carencia, como la falta de un dolor. El placer no es placer por sí, no es placer por algo que nos guste, por algo que disfrutemos, aunque sí lo disfrutamos, pero no es placer solamente, ¿sí? Sino que lo disfrutamos porque en realidad acabamos de eliminar la parte que nos hace sufrir. Ahora, esto es la aponía, propiamente. Nosotros podemos alcanzar la felicidad desde la aponía de Epicuro, ¿ok? Y para que nosotros podamos alcanzar esta felicidad apónica de Epicuro, bueno, él nos va a dar una receta muy interesante, él le va a llamar el tetrafarmacón. Epicuro viene de una corriente materialista que nos habla que el mundo se constituye por medio de átomos, de pequeñas partículas que constituyen toda la realidad física, ¿ok? Y Epicuro, las tres corrientes filosóficas que más va a estudiar, pues bueno, va a ser la lógica, la física y la ética, ¿ok? Epicuro nos va a decir que como la realidad se construye por medio de pequeños átomos, estos átomos, para que haya movilidad, tiene que haber un espacio entre ellos. O sea, imaginen esto. Si yo tuviera estos dos elementos pegados, no puedo hacer que se muevan, ¿vale? Si están pegados, no puedo hacer que se muevan, pero si están así, un poco separados, yo puedo hacer una movilidad de uno o de los dos. Bueno, pensando en esto, Epicuro nos va a decir que la ética parte de una cuestión material. Todos nosotros somos una sustancia creada por medio de pequeños elementos que
se van a llamar átomos, ¿vale? Estas pequeñas partículas que no tienen división. Bueno, eso es lo que creía Epicuro y los griegos, los atomistas de ese momento. El tetrafármacon, la receta que nos va a estar dando Epicuro para lograr la aponía, para lograr la ausencia de dolor y por ende la presencia de placer, va a ser lo siguiente. Va a decir Epicuro 4 cosas que tenemos que eliminar para que nosotros podamos eliminar el dolor, ¿vale? Número 1, el miedo a los dioses. El miedo a los dioses, nos va a decir Epicuro, bueno, los dioses no están pensando en cosas mortales, porque son tan divinos, porque son tan celestes, porque tienen cosas tan importantes que hacer, que no se van a estar cuestionando sobre lo que haga un ser mortal, como nosotros. Piensen en esto. Bueno, a mí no se me ocurre, qué esté haciendo, por ejemplo, un escarabajo el día de hoy, ¿no? Hay un cierto halo de superioridad, obviamente. Epicuro nos va a decir, bueno, debido a que los dioses son seres divinos, son seres superiores, ¿por qué tendríamos que tenerles miedo? Si ellos se encargan de cosas que son divinas, que no son terrenales. ¿Por qué voy a tenerle miedo si yo me comporto bien o mal a un Dios que ni siquiera le va a importar realmente si me comporto, bien o mal? Ahora, llevándolo a un ámbito más cercano, ¿por qué a un Dios le va a interesar si yo me porto bien o mal? A quien debería de interesarles a los hombres mismos. ¿Por qué? Porque a los hombres mismos es a los que afecta. Al quien debería interesarme si yo me porto bien o mal sería a mí mismo. Porque a mí es al que me afecta o me beneficia, ¿vale? A mí es el que me va a perjudicar o al que me va a ayudar. Entonces, va a decir Epicuro, los dioses se encargan de cosas divinas, no de cosas terrestres, no de cosas terrenales. Se encargan de cosas celestiales. Por eso no hay que tenerles miedo. ¿Ok? Número 2. No hay que temer a la muerte. Este es un tema muy interesante de Epicuro. El hecho de que nosotros nos quitemos el miedo a la muerte nos hace quitarnos justamente uno de los mayores miedos de la humanidad. Entonces, si nosotros nos quitamos esta percepción de la muerte como algo negativo, como algo malo, y lo empezamos a ver como algo natural, como un proceso que vamos a vivir todos, empezaríamos a quitarle este estigma, esta caracterización de miedo, de terror, de pánico. Al final, bueno, todos vamos a morir. Tal vez no nos dé miedo la muerte como tal, nos da miedo la manera en la que pensamos que vamos a morir. Bueno, ahorita voy con eso, ¿no? Si nosotros nos da miedo la manera en la que vamos a morir es porque no queremos sufrir, no queremos dolor, no queremos padecer. Bueno, el tercer elemento lo relaciono ahorita con esto justamente porque si nosotros le tenemos miedo a la muerte no es por morir en sí, sino porque no queremos morir sufriendo, padeciendo, que nos duela algo. El tercer elemento va a ser el miedo justamente al dolor. Dice Epicuro, para que nosotros podamos tener placer, aponía, felicidad, nosotros tenemos que eliminar el dolor. El dolor, el miedo al dolor mismo, ¿no? Obviamente, eliminar el miedo que tenemos a padecer, a sufrir, es una cuestión complicada, ¿ok? Pero es algo que se puede hacer. Cuando nosotros tenemos miedo de actuar, tenemos miedo de hacer algo es porque a veces pensamos que nos va a doler, ¿ok? Nosotros tenemos que eliminar este dolor, este pensamiento de dolor y experimentarlo. Porque va a decir Epicuro lo siguiente. Si el dolor es intenso, si es muy fuerte, si es un golpe fuerte, va a ser breve. El dolor va a ser breve. O sea, lo vamos a sentir en ese momento, pero lo vamos a sentir de manera breve. Si el dolor es pequeño, bueno, se puede extender más, o sea, puede ser un dolor, pero al final sea grande, o sea muy doloroso, o sea, poco doloroso, va a pasar. Y cuando pase, bueno, nuestro cuerpo se va a recuperar, nuestra mente se va a recuperar, nuestros sentimientos se van a recuperar. Entonces,
no habría que tenerle miedo al dolor, porque como la muerte es un proceso natural, es algo que nos ayuda a distinguir cuando nosotros nos sentimos también bien. Entonces, si nosotros eliminamos el dolor, o más que el dolor, el miedo al dolor, si realmente decimos, bueno, pues no sé, me golpeé o tuve un accidente o X cosa y me dolió mucho, pero ahora me encuentro bien, me siento bien. Nosotros hemos superado este miedo al dolor, ¿vale? El cuarto elemento, pues, es eliminar las cosas o el anhelo por las posesiones materiales. Dice Epicuro, bueno, si nosotros pensamos que una vida para lograr la felicidad, para lograr el placer o la ausencia de dolor, es llenarnos de cosas materiales, estamos muy equivocados. Porque bueno, tú podrás tener mucho dinero, muchas cosas, muchos objetos, pero ¿de qué te sirve eso si no tienes con quién compartirlos? ¿De qué te sirve eso si algún día vas a morir y no has aceptado tu muerte? No te puedes llevar esas cosas materiales. ¿De qué te sirve tener el carro más fregón del mundo si te puede provocar el miedo a que te lo quiten, a que te lo roben? Epicuro no quiere, eso no quiere decir que Epicuro, perdón, no nos hable de tener posesiones materiales. Tenemos que tenerlas, pero no clavarnos en esas posesiones materiales. O sea, si yo tengo, bueno, mi tablet, mi celular, mi X cosa, pues está bien, qué bueno que lo disfrute, qué bueno que me provoque placer. Me provoca placer porque no me provoca dolor. ¿Me explico? Porque me provoca un gusto y no un enojo, una molestia, un malestar. Pero no debemos de anclarnos a eso, no debemos decir que somos felices porque tenemos el teléfono, porque cuando se rompa el teléfono, porque cuando perdamos el teléfono, porque cuando nos roben el teléfono, bueno, entonces vamos a ser infelices. ¿Me explico? Bueno, esto es lo que Epicuro va a llamar el tetrafarmacón. El tetrafarmacón son 4 elementos que nos va a decir que si nosotros nos quitamos el miedo a temer a entidades superiores como dioses o ángeles o vírgenes o santos, vamos a vivir tranquilos. Si nos quitamos el miedo a la muerte, vamos a aceptar la muerte como un proceso natural de nuestra existencia. Si nos quitamos el miedo al dolor, nosotros vamos a poder experimentar el dolor y el displacer, pero vamos a poder superarlo para después estar en un estado placentero. Si nosotros nos quitamos este anhelo por las cosas materiales y empezamos a tener una vida tranquila, una vida con las cosas que necesitamos, bueno, vamos a lograr esta aponía, esta felicidad, esta carencia de dolor o este placer, este hedonismo. El hedonismo es la corriente que Epicuro va a utilizar para definir su ética. El hedonismo es el placer, es la ética que nos habla del placer. Pero recuerden que el placer desde Epicuro es la ausencia de dolor. ¿Ok? Entonces, en este caso lo que tendrían que hacer para relacionarlo con la situación que estamos viviendo es cómo podríamos desde la perspectiva de Epicuro, del hedonismo, de la ausencia del dolor, poder lograr una aponía, una felicidad. ¿Cómo podríamos hacerlo? Pues bueno, tenemos la receta del tetrafarmacón. ¿Por qué tenerle miedo a Dios? Si Dios se encarga de cosas que no tienen que ver con lo terrenal. Tendríamos que tener miedo a los demás, miedo a nuestro propio comportamiento, a dejar de ser quien nos queremos ser, ¿vale? ¿Por qué tenerle miedo a la muerte? En una situación ahorita podríamos hablar de eso. ¿Cómo en una situación tan complicada como la pandemia, como la crisis de salud, tenemos que aprender a superar el miedo a la muerte, el miedo al dolor, el miedo al dolor de perder a un familiar, de perdernos a nosotros mismos, de que este virus como el COVID-19 o como cualquier otro virus nos pueda afectar y nos pueda lastimar, ¿vale? Tenemos que superar este miedo. Y bueno, la última sería, tenemos que quitarnos este anhelo por las cosas materiales. Entender que hay cosas más importantes como las relaciones que generamos con nuestros seres queridos, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros hijos, nuestros novios, nuestras novias, las relaciones sociales que tenemos, nuestra familia. A veces
Desafortunadamente no tenemos buenas relaciones y creo que es un momento interesante para que ustedes puedan hacer una reflexión sobre eso. Quiero que ustedes tomen estas ideas de la ética de Epicuro, si es que es el tema que ustedes van a elegir, y bueno, las desarrollen eh, como por medio del tetrafarmacón, como por medio de este concepto de la aponía como placer, como hedonismo, como filosofía, como ética del placer entendida como ausencia del dolor. ¿Cómo podemos, si nosotros eliminamos estos miedos en una situación como la que estamos viviendo, poder llegar a ser felices, pese a que sigamos encerrados? ¿Me explico? Bueno, espero que este video les ayude a los que vayan a elegir este tema de Epicuro, de la ética de Epicuro relacionada con la situación actual que estamos viviendo. Y pues bueno, nos vemos en el siguiente video, chicos. Cuídense mucho.